al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla, con miedo, temblando, dispara. Y no quiero despedirme de estos años, que no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado. La guerra no es un escenario épico, es barro, es miedo, también es silencio. Y aún así hay quien decide meterse en ella con una libreta, con una cámara, sin sueldo fijo, sin red y con demasiadas preguntas. Nuestro invitado de hoy ha visto lo que pasa cuando el periodismo se hace a pulmón. Él ha vivido la precariedad, la violencia, un secuestro que marca de por vida. Y Cowboys en el infierno no es una historia de valentía, es una advertencia, yo creo también. No quiero hoy romantizar ni la guerra, ni nuestra profesión, ni el periodismo. Queremos hablar pues lo que cuesta, mirar al horror y también si merece la pena pagar ese precio. Antonio Pampliega, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Encantada de Igualmente. tenerte aquí, con todo el respeto que mereces, con toda la admiración por tu trabajo. Esta tarde presentas tu último libro, Cowboys en el infierno, decía, Sí. aquí justito, enfrente de nuestros estudios, en la sala de lectura. Tengo mucho que preguntarte, poco Vale. tiempo. De hecho, he de decirte que normalmente exprimo los programas de radio cuando viene el obispo. Así que hoy voy a exprimir este programa al máximo también contigo. La primera pregunta, ¿Madrid o Barça, Antonio? Madrid, vamos, sin ningún tipo de duda. Quien haya leído el libro ya sabrá por qué, que no es, bueno, pues una pequeña pregunta, ¿no? Para romper el hielo, que es la que suele pasar cuando uno viaja, cuando uno está fuera, no conoce mucho el idioma y parece que lo que exportamos, ¿no? Casi siempre es eso, ¿no? El Madrid o Barça. Además que sí, sobre todo en Siria, que eran los años donde el Barça de Messi se lo ganaba todo, y al aparecer por los frentes de combate, los soldados, lo primero que decían era, ¿de dónde sois? Siguiente pregunta es, somos españoles, ¿es Madrid o Barcelona? Y entonces me acuerdo que siempre nos preguntaban lo mismo hasta que llegó un día Manu Bravo y el tipo les dijo, yo soy del Sporting. Y claro, se quedan así del Sporting de no sabemos, Manu, o sea... ¿Blanco o Claro, blaugrana? o sea, no había otra exactamente, opción. Sporting, entonces dijeron, vale, y claro, ¿qué pasa? Que ahí se acaba la conversación, no pueden exprimir más. Antonio, eres periodista, compañero Sí. periodista, pues reportero, ¿no? De guerra, yo creo que Lo he sido tu muchos años, sí. faceta más conocida. Sí. El periodismo, vocación pura, yo creo Sí. que es una profesión que es vocacional. ¿Recuerdas ese momento en el que, no sé si dentro o fuera de la facultad, dices, yo quiero ir a contar lo que ocurre Sí, en sí. estos sitios? Sí que me acuerdo. Fue en noviembre de 2001, estaba estudiando periodismo en la Universidad Europea y hacía unos meses que habían tirado las Torres Gemelas, Ujú. los americanos estaban en una ofensiva contra Afganistán, y entonces en unas jornadas de periodismo, que se llama Periodismo al Límite, invitaron a un fotógrafo iraní que se llama Reza, que es pues uno de los más grandes que hay, y que él cubrió la guerra ruso-afgana del 79-89, entonces vino, puso sus fotografías, nos contaba esto, las anécdotas, y dije, yo quiero hacer lo que hace este señor. Y efectivamente, sí, al final con el tiempo no solamente he hecho lo mismo que ha hecho Reza, sino que alguna vez hemos hablado, entonces le dije cómo me había hecho periodista, y el tipo, claro, obviamente se sentía orgulloso. Referente, ¿no? Sí. Curiosidades de la vida. Sí. Yo siempre había querido ser periodista deportiva. Nada que ver con lo que que veas. estoy haciendo ahora, y además todo mi sueño era, en mi caso soy del Atleti, pues todo mi sueño era acabar en el Calderón cubriendo los partidos del Atleti, pero bueno, la vida te lleva por otros sitios. Has trabajado como periodista freelance en algunos de los conflictos más duros del mundo, hablabas de Siria, Sí. Ucrania, Afganistán, una lista interminable de países. ¿Crees que se desconoce mucho desde fuera cómo es realmente trabajar en una guerra? ¿Crees que tenemos esa Sí. idea de el periodista que va a cubrir una guerra es el que llega, como tú alguna vez has dicho, en su coche, con su escolta, hace la foto y se va? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, no sé si por las novelas o por el cine, esa idea romántica del corresponsal de guerra que va a gastos pagos, duerme en los mejores hoteles. Bueno, pues seguramente fue así en la época de Reverte, hace 30, 40 años. Esto ya se ha acabado. Ahora somos
ya soy un poco más mayor. Son chavales muy jóvenes que deben tener 30, que se juegan no solamente la vida, sino también sus ahorros para ir a contar cómo es el horror en las guerras. Van sin ningún tipo de respaldo de medios de comunicación detrás, teniendo que gastar todo el dinero que tienen y luego intentar colocar esas piezas, que si no las colocan es dinero que han perdido. Eso es hoy un corresponsal de guerra. ¿Crees que estamos aprendiendo algo de vosotros, de los que habéis estado, de los que habéis vuelto, de esa generación de cowboys que va sin red a contar las cosas y sin dinero, sin un respaldo, ¿no? Porque también para los medios es mucho más cómodo, ¿no? Un periodista freelance que... No, yo creo que no, porque no se nos da voz o directamente, Laura, yo creo que no se nos quiere escuchar. De hecho, solamente tienes que ver las tertulias que hay por las mañanas en las televisiones, que lo mismo te hablan del caso Ábalos, caso Koldo o del tren de Adamud, que te están explicando lo que está pasando en Irán sin saber dónde está Irán. Entonces, si no valoramos a la gente que vamos a terreno, que sí que somos más expertos en determinados temas, pues ¿qué pasa? La gente nos arrincona y desaparecemos. Alguna vez en alguna presentación de cowboys en otras ciudades siempre pregunto, ¿cuánto crees que pagan los medios de comunicación por una pieza? Entonces, alguno se levanta la mano tímidamente, decía 1.000, 1.200 y yo 35, me han pagado 35 euros menos impuestos a dividir con el fotógrafo, es decir, menos de 12 euros por una... Un café de Starbucks, vamos. No sé cuánto costará el café de Starbucks, pero si a lo mejor si lo pides con bollería, encima te sale... Encima te sale a devolver, sí, ¿no? Sí, a pagar, vamos, todavía más. Te sale la cosa complicada, eso es lo que nos están pagando los medios de comunicación. Periodismo precario, que lo decimos siempre, Sí. que no es que, pues eso, los periodistas nos quejamos No, yo tengo las facturas, sin bases, o sea... que al final siempre lo contamos. Tú hablas con chavales, de hecho Sí. hoy, también aparte de esta presentación, también estás en Segovia, porque has estado hablando con los chavales del Giner, das conferencias, ¿no? Hablas con Sí, ellos. a veces No sé me si invitan. alguno en algún momento te dice, pues a mí me gustaría ser periodista, ¿no? Como decías tú. Pues- ¿Tú crees que hay un poco de esperanza entre los jóvenes y en la profesión para entenderla de otra manera? A ver, yo creo que en la profesión ahora mismo esperanza hay poca. O sea, solamente hay que ver cómo están los medios de comunicación, que poco a poco la televisión convencional está muriendo, están ganando las plataformas. Ujú. Entonces, por ese lado hay poca esperanza. ¿Dónde están los jóvenes? Pues los jóvenes están sentándose a ver horas y horas de podcast de youtubers, que algunos son más interesantes que otros, pero ahí es donde está la audiencia. Como tú has dicho, doy charlas en institutos, universidades, sobre todo en institutos, y lo que sí me he encontrado es que entran con una idea y salen de la charla después de hora y pico con otra totalmente diferente. Vamos a ver a un pesado, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta el periodista Sí, de turno, sí. ¿Qué libro nos vende, ¿no? Exactamente, Nunca vamos a mejor ver qué dicho. libro vende este tipo, y cuando termina la charla el silencio en la sala es absoluto. Y a mí me pasó, por ejemplo, en Alcañiz, en Teruel, que casualmente entre el público había 2 niñas ucranianas que acababan de volver de su país, de la guerra, que habían huido. Se pusieron a llorar y me abrazaron, y luego se juntaron más y empezamos a hablar de más cosas, no solamente de las guerras, sino también del problema de salud mental, que tenemos muchos corresponsales de guerra. Entonces, a mí me gusta, porque al final no dejan de ser la generación del futuro, son los que van a heredar este país. Entonces, creo que hay que hablarles de tú a tú y mostrarles cómo es la realidad. Realidad dura, la que has vivido en todas tus viajes, en todas, sobre todo en uno de los últimos, ¿no? En Sí. el que, pues lamentablemente, acabas secuestrado por En Al-Qaeda, Siria, sí. Siria. Bueno, al final no deja de ser un accidente laboral. Estábamos Es trabajando. increíble, escucharte. O sea, hay que decirlo, que supongo que también es tiempo, ¿no? De terapia, Han de pasado- entenderlo así, ¿no? Han pasado casi 10 años. O sea, 10 años del secuestro, este año hace 10 de la liberación. Entonces, bueno, o sea, al final también tenemos que ser conscientes que nosotros no estábamos de turismo en Alepo, sino que estábamos trabajando. De hecho, era el viaje número 12 que hacía yo. Creo que López llevaba 6, Ángel llevaba 3. Entonces, es decir, ya llevamos un bagaje. ¿Qué ocurre? Pues que mi profesión tiene estos riesgos. O te secuestran, o te hieren, o te matan. O sea, tengo varios amigos que han sido asesinados. Tengo que amigos no han corrido la misma suerte. Exactamente. Bueno, jugamos con esa baraja. Ha cambiado tu manera, yo creo, ¿no? De entender tanto el miedo como la vida, porque si alguien escucha una entrevista contigo, yo creo que sorprende la tranquilidad, la facilidad con la que cuentas, ¿no? Todos esos 10 meses de secuestro,
pero lo fácil y lo normalmente fácil que te rompes cuando te acuerdas de tu familia, ¿no? Sí. De los tuyos. O sea, lo que es el secuestro está súper interiorizado, el discurso está muy, muy bien estructurado, pero a mí lo que me duele es lo que pasaron mis padres y mis 2 hermanos. Eso me dolerá toda la vida y ya pueden pasar 15, 20 años, que yo cuando pienso en mi madre el día de su cumpleaños, que se entera que yo estoy secuestrado, es tiene tela. O como pasaron esa Navidad, el 18 cumpleaños de mi hermana, el cumpleaños de mi padre, el de mi hermano, o sea, lo que sufrieron, porque también cuando nos secuestraron estaban bombardeando los rusos, estuvieron muchos meses sin saber si Sin estábamos... saber nada de ti. Entonces llegaron a pensar que es que nos habían matado en un bombardeo en Alepo, o sea, no Al-Qaeda, sino los rusos en un bombardeo. Son meses de incertidumbre. Bueno, a mí me duele mucho por ellos. Hablabas, Antonio, de salud mental Sí. y lógicamente pues el estrés postraumático es asumible, ¿no? Después de algo así. Tiempo de terapia, tiempo de Sí. recuperación. ¿Crees que esto de, aunque se hable a día de hoy un poquito más, esto de hablar de la salud mental sigue siendo un poquito, a lo Tabú. mejor un tema incómodo, ¿no? Del que hablamos menos del que se debería. Se habla mucho menos de lo que se debería, Laura, y yo creo que ya vamos avanzando. Hace años directamente esto ni se hablaba. O sea, yo cuando empecé hacia Zonas de Guerra 2008, esto de, pues, ¿por qué no te vas a un psiquiatra o un psicólogo? Esto no pasaba. De hecho, las imágenes que mandábamos... Eso, y muy loco tienes que estar para pasarlo mal y seguir volviendo, Sí, ¿no? exactamente. Pero yo, por ejemplo, recuerdo en la guerra de Siria, sobre todo cuando trabajábamos en los hospitales de Alepo, después de bombardeos muy heavies, cuando mandabas las fotos y los vídeos a Londres o a Chipre, que era donde estaban las agencias, te decían, ¿me lo puedes mandar con menos sangre? Y es, a ver, macho, que hay 20 niños muertos aquí. Y no tengo Photoshop tampoco para que sea Exactamente. menos suave, sea más suave, ¿no? Pero ninguno te decía oye, ¿estás bien? Claro, tú has visto el material que yo he hecho y a ti ya desde tu oficina te impresiona. Pregúntame si estoy bien, si he dormido esa noche. Sí, si para tengo... llegar a mandarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo, lo que he tenido que pasar yo, ¿no? Claro, exactamente. A ti lo que te llama la atención es que hay mucha sangre. Pues imagínate lo que hay. Lo que De yo he hecho- visto. De hecho, yo tenía una pareja mientras estaba cubriendo Siria que me decía, Antonio, te tienes que escuchar hablar por las noches, las cosas que dices. O sea, que incluso tu Sí, cabeza, tu sí, subconsciente, claro. ¿no? A ver, nosotros que vivimos en una sociedad como la europea, ajena a todo esto, porque gracias a Dios no hemos vivido ninguna guerra, cuando vas a estos sitios, o sea, las cosas que ves te acaban robando la inocencia. Ujú. O sea, sabes que en las guerras se mueren, se matan, Claro. pero cuando lo ves in situ, niños destrozados o padres llorando sobre esos cuerpos, o directamente los cadáveres colocados en la acera y tapados con mantas, porque como las morgues no funcionan, esperan a que venga alguien, levante y si lo reconoce se lo lleven, y si no va a una fosa común, antes le han hecho una foto y lo ponen a Facebook. Nosotros no estamos capacitados mentalmente para aguantar ese De ese hecho, horror. alguna vez también has comentado que viendo todo lo que has visto, pues como que dejabas de creer un poco, ¿no? Sí. En Dios, dejabas de... Que muchas veces no nos lo preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Yo me lo he preguntado muchas veces, Laura. Y curiosamente, cuando Al-Qaeda te secuestra, vuelves, ¿no? A llamar a esa puerta y a decir, por favor. Cuando ves tanto horror, te preguntas ¿merece la pena rezar? Y sobre todo ¿y a quién rezo? Ujú. ¿No? O sea, ha hecho tantas fotos a niños muertos y a padres llorando sobre sus tumbas que dices, no tiene ningún tipo de sentido. Pero luego, cuando a mí me separan, o sea, la audiencia tiene que saber que de los 10 meses estuve 7 solo. Cuando me separan de mis 2 compañeros en octubre del 15, yo me encuentro en esa celda, yo solo, y digo, ostras, o sea, me van a matar seguro. Y no sabía lo que me esperaba desde ese momento. Y el primero o segundo día empecé a rezar. Y me acuerdo además de cómo empecé. Le dije a Dios o a Jesús, le dije, mira, debo ser tu oveja más negra. No me tienes que hacer ni caso porque te estarán pidiendo muchas cosas. Pero si estás ahí y me escuchas, pues oye, yo qué sé, Acuérdate, ¿no? acuérdate o reconfórtame. Y desde ese octubre hasta el final del secuestro yo le rezaba todos los días a Dios, todos los días. De hecho, ellos que me intentaron convertir varias veces, al final les mandé a paseo. Porque aquello era... O sea, yo me imaginaba rezando 5 veces al día con esos tipos, yo decía, no, Ni de broma. No, ni de broma. Entonces, para hacerme contraprogramación, cuando yo rezaba, yo subía la música religiosa para no escucharme. Entonces, ¿qué hacía? Por las noches que no había luz en la casa, les volvía a rezar porque no tenían la radio. Y guau, que os den. Aprovechando todo eso. Antonio, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ahora seguimos, vamos a seguir hablando sobre
sobre todo también de ese libro que presentas Claro. esta tarde. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Seguimos, como te decía, con Antonio Pampliega descubriendo un poquito más pues la esperanza de esta profesión, si es que queda, y sobre todo conociendo un poquito más su libro, abriendo un poquito ese caramelo que nos va a hacer degustar esta tarde, como te decía, aquí enfrente, en la Casa de la Lectura. Cowboys en el infierno es un libro que mezcla pues experiencia real, ¿no? Sí. Narración novelada también un poquito. Antonio, ¿por qué sentiste que esta historia tenía que ser una novela y no un reportaje más? Pues he escrito varios libros más y me he dado cuenta de que al lector le llega más una novela que un ensayo. Ujú. Porque los ensayos al final no dejan de ser de nicho. Si hablamos de Siria, hablamos de periodismo, pues si no o eres está... periodista, o eres periodista, estás estudiando eres periodismo, historiador, algo así, y poco eso más. es, poco más. En cambio, si haces una novela de aventuras, porque al final Los Cowboys no deja de ser una novela de aventuras, tiene mucha más repercusión con el público. Y segundo motivo, porque no sabes si lo que estás leyendo me lo he inventado o realmente es real. Que eso es una cosa Yo creo que hay que en cosas que nuestra cuesta, mente- Antonio, Por pensar eso. que puedan llegar a ser reales, ¿no? Por eso está muy bien. Entonces, Imágenes que tú te haces en tu cabeza según lo Claro. estás leyendo, ¿no? Y dices, Es- me cuesta mucho que esta imagen pueda ser real. exactamente, entonces si la gente luego le apetece venir a la presentación, vendrá también con esa idea de qué es real y qué no es real. Recuerdo página 76-77, hay un fragmento que es un antiguo anestesista que está operando en la Ujú. parte de atrás Ujú. de una mezquita a un muchacho que le has traído una bala con las cucharas, etcétera, etcétera. Bueno, esta tarde pondré el vídeo real de cómo ese anestesista usaba las cucharas soperas para extraer balas de un cuerpo humano. Increíble, o sea, es pues eso, alucinante, o sea, escucharte sobre todo e imaginárselo, ¿no? Caminar en esa delgada línea. Yo te decía antes de esta entrevista que al principio, al coger tu libro, dije, no me va a dar tiempo Ya. a leérmelo antes de poder entrevistarte, pero mi hijo me ha llegado a decir que si mamá vengo a cenar, pues vienes a cenar, porque es imposible dejar de leerlo. La verdad que a pesar de lo largo que pueda parecer, pues engancha y mucho. ¿Qué te gustaría que nos llevamos? Bueno, en este caso, claro, yo de periodismo sé un poco, ¿no? De guerras menos, pero ¿qué te gustaría que cuando alguien lea este libro, si no entiende de periodismo, no entiende de guerras, se lleve? Lo principal es que se valore mucho más a los corresponsales de guerra, Estoy de acuerdo. que estemos allí, que nos jugamos la vida, no lo hacemos por dinero, sino, uno, porque nos gusta nuestra profesión, al principio lo hablábamos, ¿no? Porque esto es vocacional, porque estamos allí, que tenemos una misión, que es transmitir lo que está ocurriendo, y dos, que sepa la gente que lo vaya a leer lo que realmente se sufre en una guerra, y que cuando vemos que vienen refugiados huyendo del infierno, que sepan por qué vienen y cómo es la situación. Entonces hay capítulos en el libro que yo creo que lo reflejan a la perfección. Hay uno, creo que es el 8 o el 9, donde se habla de un bombardeo. Obviamente eso es novelado, pero es todo real lo que se cuenta en ese capítulo. O sea, ¿sabes lo que es estar, por ejemplo, en esta habitación en la que estamos haciendo esa entrevista y escuchar los rotores de los helicópteros, que se acabe de hablar, guardemos silencio hasta que suelten la explosión, porque no sabes si te va a caer encima? Eso es tremendo. Eso es, pues eso, lo que tú dices, ¿no? El valorar Eso es. las dos partes. La parte profesional de quienes vais, Eso es. de quienes lo contáis, de quienes están deseosos de que lo cuenten, porque Eso lo es. cuentas varias veces en el libro, pero que yo creo que eso es de esas partes, ¿no? Que son reales completamente, de esas personas que os dicen, por favor, haced la foto, por Eso- favor, contadlo. Eso nos decía el director del hospital de Arsifa en Alepo, después de un bombardeo. Si no recuerdo mal, era el 3 de octubre de 2012. El régimen bombardea un antiguo colegio donde estaban viviendo familias que habían huido del frente de combate, y fue 3 y pico de la tarde, los chavales estaban jugando en la calle, y claro, aquello fue un desastre. O sea, un desastre. Llegó un momento que teníamos tantas fotos que ya daba igual. Entonces, Zack y yo nos pusimos a ayudar a los enfermeros. ¿Ayudarles cómo? Mientras ellos cosían a los niños por las heridas de metralla, nosotros les agarrábamos el pecho y los empujamos contra la camilla para que no se Para que no se levantase. levantasen del Entonces, dolor. Claro. Y llegó el director médico y nos dijo, estáis aquí para hacer fotografías. Sin vosotros esto no se cuenta, y lo que no cuenta no existe. Y si no existe, nadie va a parar esto. Una frase de las que se me ha quedado a mí grabada, lo que no se ve, no duele. Exactamente. Y es así. Porque no sabes lo que duele.
Muy brevemente, pero muy brevemente, Antonio, nos quedamos sin tiempo. Si hoy un joven periodista te dijese quiero ir a una guerra y contarla, ¿qué le advertirías? ¿Qué le dirías? Que es una carrera de fondo, Laura, que no llega el mejor, sino el que es más constante. Uh-huh. Y sobre todo que si es su sueño, que la cumpla. Yo lo cumplí con 25 años, que me fui en 2008 a Irak, he estado en muchas guerras y he tomado la decisión ahora, por problemas de salud mental y sobre todo porque tengo una niña de 5 años, de hasta aquí, pero sobre todo que lo intente, porque se va a enganchar, porque es una profesión que merece la pena, pero sobre todo porque nos convertimos en la voz de aquellos que no tienen voz. Antonio Pampliega, muchísimas gracias. No sabes cuánto te agradezco esta entrevista, un placer. Igualmente, Laura. Te reitero, de verdad, mi respeto absoluto, mi admiración más absoluta como compañero. Gracias por dar voz a la que no lo tienen. Al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos, no quiero echarte de menos. Nos vamos, no sin antes lanzarte esa invitación a que descubras a Lucas Corso, al Guaje y a todo lo que tienen que contar, que es mucho, estos cowboys en el infierno. No te lo pierdas, que te aseguro que merece mucho la pena. No voy a dejarte de la mano. Voy a robarle